Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. Gracias por la gran cantidad de mensajes que hemos recibido, ¿no? Yomar me dice, hay un montón de opciones, con los nombres que les di, ¿no? Los nombres que les pasé para que cada uno tenga su propio criterio. Andrés me dice, la alterna de Peter Calo, Janet Llanos. Qué bueno que el asambleísta Calo, es un detalle no menor, qué bueno que el asambleísta Calo no haya participado en la sesión de ayer. Es más, yo lo dije la semana anterior, el asambleísta Calo tiene que excusarse mientras se investiga la denuncia por violación sexual contra él. No excusarse. No estoy atentando contra la presunción de inocencia, de modo alguno. Pero siempre digo que la mujer del César no solamente debe ser, sino parecer, y está bien que se haya excusado. Su alterna votó a favor. Votó en la misma línea de lo que se esperaba del asambleísta Calo. Bueno, entremos en materia y quiero agradecer a nuestros invitados, conectarse acá con nosotros, a dos de ellos telemáticamente, a Carlos de Tomaso, quien es constitucionalista, jurista, articulista además. Carlos escribe para el diario El Universo y es comentarista también de la Fraterna Radio Centro de Guayaquil. Le envío un abrazo a Carlos de Tomaso. También está con nosotros Gabriela Guerrero, quien es politóloga, de su cuenta Twitter La Politiquetes, ¿no, Gaby? Bienvenida. Buen día, Gaby. No sé si dije bien el nombre. Buenos días, sí, muchísimas gracias, sí, La Politeca. Gracias. Carlos, bienvenido. ¿Cómo vamos? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Gabriela. Gracias. Y acá lo tengo en la cabina, Héctor Muñoz, ex asambleísta de la República y obviamente seguidor de los temas políticos. Héctor, bienvenido, buen día. Muchas gracias, Fabricio, buenos días, un saludo cordial a la audiencia y a los panelistas. Gracias, y empiezo con Héctor. Lectura de lo que pasó ayer, Héctor Muñoz. A ver, me parece que hubo una muy poca actuación política o operación política del gobierno. Yo me imaginé que pensé que iba a haber menos votos, la verdad, de los 88, sin embargo, como lo había puesto en redes, yo creo que nada está dicho todavía, falta muchísimo por recorrer. Yo estoy de acuerdo con el tuit que publicó Héctor Muñoz ayer, en el sentido de que la euforia de los unos y de los otros, y esto ha sido paso a paso. Tuvimos 104 votos en una primera decisión, que fue el tema del caso Gran Padrino. Luego tuvimos un pedido de juicio político con solo 59 firmas, seguir 88. O sea, esto no es directamente proporcional. Y además hay muchas cosas que yo creo que sí son para el análisis y que llaman muchísimo la atención, más allá de esta, para mí, falta de operación política del gobierno, que a veces pienso que está más preocupado en quitarle asambleístas a los socialcristianos que de verdad hacer una operación política contundente. Me llamó la atención un poco también lo que pasó el sábado dentro de la comisión, la falta de acción por parte de las personas que estaban proponiendo el juicio político. Me llamó la atención, por ejemplo, que no haya habido una apelación a la presidencia de Villavicencio. Me llamó la atención que se hayan dejado madrugar como se madrugaron ese día. Y esto lo digo porque los... El día del inicio de la actuación de la prueba, dice la comisión. ¿Ya? Entonces, si es que hay algo, no sé, para mí los correístas pueden tener muchísimos defectos, pero hay dos cosas que no son. No son ni bobos, ni tampoco son ingenuos. Entonces me llamó la atención. Sí, si bien es cierto, estaba también Pablo Muentes ahí, pero Pablo Muentes yo no creo que tiene la habilidad política para reaccionar como si lo hubiesen hecho los correístas si hubiesen tenido esa intención. Y, claro, lo que pasa después, el día de ayer con los 88 votos, como le digo, para mí no está dicho nada. Y aparte también es importante esperar a ver qué es lo que va a hacer el gobierno, porque yo no sé si es que hasta cierto punto el gobierno eventualmente quiso que pase lo de ayer. Yo no sé si es que van a estar esperando activar algunos otros mecanismos que podrían eventualmente hacerlo. ¿Que podría ser muerte cruzada? No, que podría ser una acción, por ejemplo, ante la Corte Constitucional, porque a criterio de los abogados que están cerca del gobierno, que los he escuchado, se puede llegar a decir que puede haber una afectación a la garantía del debido proceso, por ejemplo. Pero un pronunciamiento de la Corte no sería inmediato, o sea, tomaría su tiempo. Habrá que ver si es que pueden llegar a manejar la Corte. Entonces, yo no sé, yo creo que aquí pueden pasar muchísimas cosas, y esto es hasta que se llegue al final de todo este proceso. Yo creo que todavía estamos crudos, todavía no se puede anticipar absolutamente nada. Le digo, me llamó muchísimo la atención la poca
el poco manejo político de ayer del gobierno, y eso capaz es porque están buscando alguna otra cosa. Coincido con esa visión, Gabriela Guerrero, de que tal vez lo de ayer respondió a una falta de manejo político del gobierno con estos 88 votos que, claro, se han prestado para un montón de cálculos en estas horas sobre el juicio político. Gabriela, por favor. Muchísimas gracias. Y sí, coincido con muchas de las cosas que nos dice justamente Héctor esta mañana. Considero también que algo que tiene que analizar bastante el gobierno y que seguramente lo está haciendo en este momento es cuál es su factor de gobernabilidad a partir de. Es decir, más allá de conseguir los votos, ¿no es cierto?, que les hacen falta para que no proceda más bien el tema del juicio político. ¿Cuál es la gobernabilidad que queda después si es que justamente el presidente permanece justamente en el Ejecutivo, ¿no? Porque lo que nos vamos a dar cuenta es que si es que hemos tenido una repetida oposición bastante fuerte, que no es la primera vez que le estamos tratando de sacar al presidente, ¿no? Hemos tenido desde el 2021 temas como Pandora Papers, como el mismo paro indígena, las masacres carcelarias, temas que han estado bastante latentes dentro de la política. Nadie nos va a asegurar que más adelante vamos a encontrar mayores mecanismos también para seguir tratando de hacer desestabilización dentro del gobierno. Entonces creo que es un factor que está analizando ahorita el gobierno. ¿Cuál es la mejor opción? Probablemente si es que dejar que siga adelante y esperar un voto fatal, tomar todavía esta entrada de muerte cruzada que sigue estando como un factor en la mesa, o qué es lo que podemos hacer para accionar. Nuevamente es muy limitado, teniendo en cuenta además que se ha reducido este carácter de gobernabilidad por factores como la pérdida, ¿no es cierto?, de la presidencia en la Asamblea, más adelante las posibles protestas que están también latiendo, ¿no es cierto?, que es una de las posibilidades en caso de que el presidente, por ejemplo, no salga con el juicio político. Entonces creo que son factores también que sigue analizándose hoy en día por parte del gobierno, y por esto probablemente no ha sido una respuesta tan eficaz desde mi visión, ya desde esta bancada misma del gobierno. ¿Usted cree que el gobierno, no sé si se ha confiado o ha decidido esperar el desarrollo de los hechos en medio inclusive de denuncias de supuesta intención de compra de conciencias para evitar que se completen los 92 votos y se apruebe una moción de censura y destitución contra el presidente, Gabriela? Yo creo que en este momento están más que nada esperando un poco a saber qué pasa. Esta es una semana crucial porque sin duda alguna sigue siendo una semana de negociaciones. Entonces puede cambiar el factor probablemente tanto en contra como a favor, ¿no es cierto?, del gobierno en esta última semana. Y creo que esta es una semana crucial para esas negociaciones. Entonces, más bien en este momento yo siento que deben estar haciendo esta parte de estrategia política, pero también analizando esta parte que les comentaba hace un momento. Correcto. Carlos de Tomaso, que además es jurista, constitucionalista, y creo que es interesante, Carlos, preguntarle si es posible esta alternativa que planteó Héctor. O sea, eventualmente se podría acudir a la justicia constitucional. No sé si da el tiempo porque tenemos el juicio político a la vuelta de la esquina. Ayer alguien inclusive me preguntaba si es que es posible que la Corte se pronuncie y eventualmente considere que hay un incumplimiento del dictamen de admisibilidad. Me parece que eso, al menos en este punto, no es tan posible, pero pregunto si en derecho se puede. Carlos. Gracias. Yo quiero decirles, ayer sucedieron varias cosas. Uno, ayer la votación que hubo, que a mí también me sorprendió, pero es el reflejo ya de un pacto por la presidencia de la Asamblea, que ayer lo vimos reflejado en que UNE retiró su candidata. Entonces, parte de esos votos tienen que ver con ese acuerdo político que se dio en la Asamblea para la presidencia. Segundo, pues hubo varios de los que votaron, no sé si pudieron ver toda la sesión, que quieren que el presidente vaya a la Asamblea, quieren que dé la cara, quieren que ejerza su defensa, quieren escuchar lo que dice y luego van a tomar la decisión. Es decir, que no necesariamente los 88 votos están seguros, porque hubo al menos 4 intervenciones que decían: me parece que el presidente tiene que venir a dar la cara y luego de eso votaré. Es decir, que por ahí pueden haber unos 3, 4 votos que no están seguros. Ahora, respecto de su pregunta, la Corte Constitucional en su dictamen
claramente estableció que no va a intervenir durante el proceso de juicio político. Exacto, yo tengo la misma lectura. Sí, la misma. y no solamente dijo eso, sino que dijo, ni esta corte, ni ningún juez de la República puede intervenir durante el proceso político porque sería desnaturalizar la labor fiscalizadora de la legislación. Con eso se blinda inclusive la posibilidad de que alguien acuda donde algún juez yo decía el otro día, parafraseando aquí en la radio, algún juez de Buenas Peras, de Piletigüeye, de Tangamandapio, diciendo cualquier cosa y prestando oración de protección, Carlos. Absolutamente, pero eso no significa que después, terminado el juicio político, no pueda haber control posterior contra la resolución final. Eso sí se puede. Entonces, y eso es lo que yo creo que además está previendo la defensa del presidente. Si yo veo la estrategia de Edgar Neira ha sido ir dejando sentado en todo el camino violaciones al debido proceso, como ayer, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hubo esa discusión jurídica, si es que se votaba, si es que no hubo informe de la comisión, etcétera, si el artículo 142 es aplicable o no. Bueno, para llegar, si llega a ser desfavorable, poder acudir a pedirle a la Corte un control posterior, y ahí sí la Corte va a actuar. Esa lectura me parece muy, muy correcta. ¿Coincide con esa lectura, Héctor? Sí. O sea, porque me parece que es lo lógico. Por eso yo le decía, a mí me parece que en este momento la Corte no puede hacer nada. Y coincido con Carlos en el sentido de que se están llenando de argumentos para el eventual caso que ellos necesiten utilizarlo. Y justamente va en función de las afectaciones, digamos, de la garantía del debido proceso. Todo este tema que salió del informe, etcétera. Hay un tema que yo me ponía a pensar ayer, y es que cuando nosotros en asamblea anterior justamente hicimos esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa para evitar que los juicios políticos mueran en la comisión de archivo, que se llamaba la comisión de fiscalización, fue justamente el espíritu era de ese ánimo, ¿no es cierto? Tratar de que sea el Pleno quien decida el futuro de los juicios políticos y no sea la comisión. Pero esto efectivamente se da cuando no existe informe, no existen los votos para el informe, o cuando simplemente a la comisión eventualmente le puede dar la gana de no sacar informe, de patear los tiempos, de que se llegue al límite y no se lo da. Y ahí voy a la propia experiencia de Héctor Muñoz. Héctor Muñoz fue legislador en el periodo anterior. En el periodo anterior se aprobaron unas reformas a la ley orgánica de la función legislativa, a través de las cuales, primero, la comisión de fiscalización ya no era una comisión especial, sino una comisión permanente. Sí. Segundo, se eliminó cualquier posibilidad, al menos en el papel, de que siga siendo la comisión de archivo. O sea, que los trámites de juicios políticos mueran en la comisión y no lleguen al Pleno, lo cual era insólito porque los trabajos de todas las comisiones llegan al Pleno y es el Pleno el que decide. Y ese era justamente el espíritu. Entonces, más allá de que si es que hubo o no hubo los votos, en mi vida había escuchado esto de un informe improbado. Es una locura, para mí eso no tiene nada que ver. El informe se aprueba con mayoría o no se aprueba. Si no se aprueba, no existe. Chao. Y eso lo dice el artículo 16 del reglamento, de la ley además. Y por otro lado, era justamente el espíritu de la reforma a esa norma, es que quien maneja la comisión de fiscalización, o la mayoría que maneja la comisión de fiscalización, evite justamente boicotear el proceso para que no llegue al Pleno. Entonces, ¿qué pasaría si es que se quiere llegar a alegar el tema de lo que pasó ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional? Yo creo que desde lo jurídico se hizo lo correcto. Se sacó una resolución, se fundamentó, efectivamente se sustentó para que sea ese sustento el que permita, ¿no es cierto?, seguir con el juicio político. Desde lo jurídico, la de ayer dice, sí, invocando el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí, porque justamente está para eso. Porque imagínense lo que sería, Fabricio, que si yo soy presidente de la Comisión de Fiscalización y soy íntimo de cualquier gobierno, yo voy a patear los plazos, comerme los plazos, y llego y digo, no alcanzó el tiempo para hacer el informe. Bueno, de hecho aquí llegaron hasta el último día. Yo lo había vaticinado, no tenía dudas de que iban a llegar hasta el último día. Por eso le digo, el espíritu de la reforma, por más de que todo puede ser perfectible, y creo que faltaron muchísimas cosas por aclarar en esa reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, era justamente eso, tratar de limitar las acciones o las facultades dentro del seno de la comisión para que no se obstaculicen los juicios políticos y sea el Pleno, a la final los 137 asambleístas los que decidan cuál es el destino de las personas que están siendo enjuiciadas políticamente. Entonces, con este antecedente, yo creo que lo que se hizo ayer era lo lógico. Yo creo que esa es la respuesta que se debió dar, independientemente que, además creo, en un tema absolutamente personal,
que este juicio político tiene unas falencias enormes desde lo jurídico también. O sea, yo no veo que aquí exista la prueba necesaria, yo veo que hay muchísimas falencias, pero más allá de eso, de lo que yo pueda creer como abogado y como Héctor Muñoz, yo creo que lo que se hizo ayer, posterior a lo que se quiso hacer el sábado, me parece que es lo adecuado. Para mí, la Asamblea ayer actuó bien y esa resolución, con todos los antecedentes que se puso y con todos los argumentos que se puso, para mí permite que el proceso pueda seguir. ¿Cómo ve Gabriela Guerrero esta lectura de que lo que hizo la Asamblea ayer era lo correcto, con base en una norma legal? Porque claro, ahí en cambio, Héctor tiene una lectura distinta a la de otro grupo de juristas que creen que no aplica el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que ante la ausencia de un informe de una comisión en temas de legislación y en temas de control político o de fiscalización, y ojo, el juicio político es una expresión del control político y de la fiscalización de la Asamblea Nacional, pero dicen que no se puede aplicar porque para el caso del presidente es un procedimiento especialísimo y se instaura esta polémica. ¿Cómo ve ese escenario, Gabriela Guerrero? Me parece mucho más factible justamente que se haya ya discutido este tema en el Pleno, ¿no? Porque aquí creo que tiene justamente la posibilidad mayoritaria también de poder analizar el tema del caso. Ahora, lo que a mí me preocupa más allá de eso es que justamente tiene este tinte de por medio de cuál es la finalidad de plantear el juicio político. Porque si es que lo estaríamos haciendo en función de justamente que prevalezca esta parte democrática, de la búsqueda, ¿no es cierto?, de esta prevalencia, de acuerdo. Pero ¿cuál es la finalidad detrás de hacer realmente el juicio político? Esa es mi pregunta principal. Vemos estos tintes que están súper marcados, ¿no es cierto?, esta votación que independientemente de lo que nos diga el tema probatorio y que se ha visto, ¿no es cierto?, que no existen estas pruebas suficientes también. Más allá de este tema, de poder escucharle al presidente ya pues en la Asamblea, que es lo que muchos apuntan, va a cambiar el voto para esas personas y sabemos que no, que tenemos ya votos seguros, que más allá que tengas el tema probatorio o no, la finalidad es justamente un tema político, es poder tener esa oportunidad de llegar al Ejecutivo, de que te interesa más que hayan estas elecciones anticipadas porque tienes un grupo claramente denotado que no le interesa tampoco el debido proceso. Y como bien se ha señalado, esto ha sido un tema que va marcado desde el momento uno en el que se inicia el juicio político. Entonces, sí, digamos que desde la parte de la legalidad, yo estoy de acuerdo en que se ha dado el procedimiento correcto, en que se pueda discutir esto en el Pleno, pero ya desde la parte, digamos, del día a día, sí preguntémonos si es que el llegar acá y que haya esta oportunidad de discutirlo en el Pleno va a ser algo diferente, teniendo en cuenta esta postura marcada de el por qué lo estamos haciendo. Nuevamente, no ligado necesariamente a este control democrático per se, sino a encontrar este mecanismo que, como lo he dicho en la intervención anterior, se ha tratado ya en varias ocasiones de hacer que el Ejecutivo justamente salga. Esta parte de desestabilización importante, que sí es un punto que lo tenemos que tratar. El problema, Gabriela, es que durante la sustanciación del juicio político, me parece a mí que se ha combinado la parte jurídica penal con la parte política. Claro, y los unos le mezclan y los otros se separan. Y no encontramos un punto intermedio. Porque aunque sea político, hay normas jurídicas que hay que respetar, pero está claro que lo político no tiene que ver con lo penal, porque así incluso lo dice el artículo 129 de la Constitución, donde se establece que no será necesario un enjuiciamiento penal para llevar adelante el juicio político al presidente. Completamente, y es algo que también creo que no entiende también la Asamblea, ¿no? Que esta facultad penal ya no la tiene la Asamblea, que esto es una investigación aparte que la tiene que realizar justamente los entes encargados de eso, Fiscalía, por ejemplo, pero creo que no está clara esta línea divisoria y esa ha sido una de las problemáticas principales, ¿no? También el desconocimiento de cuál es el rol de la Corte en este sentido. El rol de la Corte no es el decirle si es que justamente se han encontrado, ¿no es cierto?, motivos para la cual haya peculado. Simplemente un tema de motivación en que el juicio pueda o no seguir si es que se ha hecho este control constitucional de forma correcta. Entonces son dos cosas, por ejemplo, que han venido marcando el juicio político desde un primer momento, y al haber confundido justamente estos límites, ¿no es cierto?, de la Asamblea, también tenemos estas confusiones por parte de la ciudadanía. Carlos de Tomaso, ¿cómo le ve usted?
A ver, yo voy a coincidir en algunos temas, pero quiero dar mi propia visión. Dele. Para mí todo lo que está sucediendo es parte de una estrategia jurídica de lado y lado. Lo que sucedió el sábado, por ejemplo, que Héctor decía por qué los sorprendieron, en realidad estaba ya jugada la sesión, porque si tú apelabas la presidencia solo puedes apelar una sola vez y iba a subir Ana Belén Cordero e iba a pasar exactamente lo mismo. Es decir, del lado del gobierno sabían, lo que querían es conocer una sola moción, sabían que no tenían los votos y clausurar la sesión sin permitir que haya una segunda moción, que hubiera sido pues lo lógico. Por su parte ya sabían que iba a pasar al pleno y en el pleno estaban listos para pues tratar de sostener la aplicabilidad del 142, que estoy de acuerdo con Héctor. Incluso en ese artículo lo votó a favor el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Él estuvo completamente de acuerdo con esa reforma, porque efectivamente se estaban dando casos en que no llegaban las cosas al pleno y se decidían en las comisiones. Ahora, la aplicabilidad del 142, sí, yo estoy de acuerdo, pero deja sentado ciertos problemas de defensa al presidente, que es a donde yo creo que apunta la estrategia, porque le van a notificar que al presidente se va a defender de que si no hay un informe acusatorio, si no hay un informe de valorativo de pruebas, entonces van creando un camino para poder alegar violación del derecho a la defensa, apuntando a un posible control constitucional posterior. Esa es mi lectura. Yo lo veo claramente así. Han ido construyendo incidentes para ir haciendo un camino de infracciones a una posible afectación del derecho a la defensa y debido proceso, previendo que si pasa lo peor, que lleguen a obtener los votos, ellos puedan acudir a la Corte a decir: ha habido las siguientes violaciones procesales y ha habido las siguientes afectaciones al derecho a la defensa. El problema, Héctor, es que no hay informe. O sea, es un hecho cierto. No hay informe improbado. O sea, yo estoy sorprendido, créanme. Algo conozco de técnica parlamentaria porque he seguido los temas legislativos. Yo nunca he escuchado ni informe improbado, ni que solamente hay que entregar el documento por la motivación. O sea, el informe es o no es, y si no existe porque no ha sido probado, si me permites ahí, incluso el gobierno se sostiene en ese informe del procurador del Estado, que a mí no me gustó esa participación, ni estoy tan de acuerdo en el contenido del informe del procurador. Pero el procurador del Estado tampoco es contrario a que haya habido o pueda haber una segunda moción. Dice: no puede haber informe de mayoría, de minoría, pero es que si no hubo informe de mayoría, tenías que haber pasado a la siguiente moción para que haya informe de mayoría. También se basaron en que los asesores, el único informe válido es el de los asesores. Pues imagínense eso. Sostener que los asesores son los que entonces mandan en la asamblea, porque si solamente se puede conocer y aprobar un informe hecho por los asesores, estamos fritos, ¿no? La comisión es la competente para decidir y luego el pleno es el competente para las resoluciones finales. Entonces, a mí esto de que los informes de los asesores casi era vinculante me parece horroroso. Antes de ir a la pausa, ¿qué opina Héctor sobre lo que acaba de decir Carlos? Coincido, es una locura pensar que en la anterior asamblea, ya sea en la Comisión de Justicia de la que fui parte, o la de Relaciones Internacionales, que sean los asesores los que nos impongan y que no podríamos cambiar absolutamente nada. Es una locura. Por eso, pues le digo, Fabricio, a mí me llama muchísimo la atención lo que ha pasado en todo este proceso. Que se hayan dejado madrugar de esa manera me llama muchísimo la atención. Yo no sé qué está atrás de todo esto, pero hay algo que no está claro, ¿no es cierto? Y respecto a lo que decía Carlos, es importante también, y por eso creo que trataron de cuidarse mucho ayer en la resolución que se planteó. Efectivamente, siempre van a tratar de justificar la falta del informe, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que dice Carlos? Eso lo establece las normas, dice y el informe, y el informe, y el informe. Al no haber informe, y volviendo un poco al espíritu de la reforma, en el caso de que no haya habido informe, como es en este caso particular, la idea era que esa resolución de ayer del Pleno de la Asamblea Nacional tenga todos los justificativos necesarios y todos los argumentos para que ese sea, digamos, la base para que pueda continuar el proceso del juicio político. Porque yo no veo otra. Porque quizás la otra salida era decir: esto se cayó. Y hubiese sido eso una barbaridad. Entonces, si bien es cierto, no establece como tal la norma con claridad de que sea una resolución argumentada, justificada, motivada, que supla
como tal a un informe, y yo creo que en la práctica es lo que tiene que pasar. Pero claro, por el otro lado, se le da la posibilidad a los abogados de llenarse de argumentos para eventuales acciones constitucionales posteriores. Déjenme hacer una pausita rapidita, no se me vayan a desconectar, Gabriel y Carlos. Estamos acá con Héctor Muñoz en esta interesante tertulia haciendo una lectura de lo que pasó el día de ayer. Hay una declaración del ministro Henry Cucalón hace minutos en Ecuavisa que la vamos a escuchar tras la pausa, donde ya anticipa que el presidente sí va a ir a la Asamblea Nacional. Voy al corte, regreso, no se vaya. Muy bien, seguimos aquí en A Primera Hora. ¿Tiene el video del ministro Cucalón listo? Ok, a ver, ¿qué ha dicho el ministro Cucalón? Hace minutos a mi colega Lenin Artea de Ecuavisa. El presidente de la República no ha cometido peculado alguno, no existe prueba. No lo han podido demostrar porque no existe ese juicio, jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza. En lo político merece las respuestas del caso, la Asamblea violando la ley y el pronunciamiento vinculado del procurador hizo caso omiso de que un presidente debe ser juzgado políticamente por el informe de la Comisión de Fiscalización debidamente motivado, aunque no haya sido aprobado. Eso me hace ruido. Informe debidamente motivado aunque no aprobado. Para mí no existe informe, pero bueno, es la posición del ministro. Violentaron el derecho a la defensa del primer mandatario en este malhadado juicio político, sin embargo, como esto también es político, dice el ministro, hay que reiterar que la posición del jefe de Estado es acudir a la Asamblea Nacional. Hace minutos, Henry Cucalón Camacho, ministro de Gobierno, ha confirmado que el presidente, pese a los cuestionamientos desde el punto de vista jurídico, va a acudir a la Asamblea Nacional cuando sea llamado a la interpelación. Escuchemos ese extracto de lo que dijo el ministro Cucalón, por favor. Sin embargo, como esto también es político, hay que reiterar que la posición del jefe de Estado es que a pesar de todo esto, él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad. Es decir, el presidente con su presencia va a terminar validando aquello que se considera ilegítimo, con vacíos legales y donde no hay pruebas. Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumentación alguna y con muchísimos vicios. Pero el presidente de la República, a pesar de eso, le debe un mensaje a su pueblo, al pueblo ecuatoriano, a los mandantes, que es lo que finalmente importa. Dejemos algo en claro. ¿Qué opina Gabriela Guerrero, y empiezo con ella, sobre este anuncio de minutos atrás del ministro Cucalón? El presidente va a acudir a la Asamblea, cuestiona lo jurídico, pero dice esto es político. El presidente le debe una respuesta al país y va a acudir a la Asamblea. Gabriela. Les voy a dar justamente una lectura un poco más hacia este tema de política per se, ¿no? Cabe recalcar que primero, ni la Asamblea, o sea, ni el área legislativa ni el Ejecutivo tiene hoy en día, ¿no es cierto?, una alta aceptación dentro de la ciudadanía. Entonces, lo que primero que hay que plantear acá es que ni el uno tiene el apoyo necesario ni el otro tampoco. Entonces, son dos funciones del Estado que actualmente están totalmente desestimadas por la parte ciudadana, ¿no? Viéndolo también desde un mensaje ciudadano, creo que es importante lo que dice el ministro Cucalón, porque realmente es qué le está diciendo también el presidente a la ciudadanía. Yo creo que en este sentido, si bien él tiene que comparecer, ¿no es cierto?, frente a la Asamblea, a quien le debe este comparecimiento es al ciudadano. Este comparecimiento en este caso no es delegable al ministro Cucalón como en otras ocasiones, ¿no es cierto?, como vimos la vez pasada. Y más bien creo que el ciudadano sí tiene esta expectativa de ver al presidente en este actuar. Esto hablándolo políticamente, porque es, creo yo, justamente esta parte que le debe el presidente al ciudadano. Digo esta visión porque es importante también en saber si es que esto le podría ayudar en la parte de gobernabilidad que le queda. Y sí, si en función a esto logra justamente probar esta parte que no tiene, ¿no es cierto?, creo que es importante en cómo le pueda ayudar en la consecución de su mandato, si es que aún lo hay, después de que se finalice este procedimiento. Y caso contrario, si es que no lo es, también a quien lo suceda. Entonces creo que no tenía tampoco mucha opción de maniobrar en este sentido, y esta es la decisión que quedaba. No sé, esa es parte de mi lectura. No sé si es que el resto de mis panelistas también
esté de acuerdo con esto, pero creo que va en función a esto. No tenía tampoco otra opción y creo que es también una estrategia desde la parte vista ya hacia cómo lo ve el ciudadano. ¿Cómo le ve Carlos de Tomaso este anuncio del ministro Cucalón? Fresquito, de hace minutos. Lo veo como muy parecido a lo que dice Gaby. Es vital que dé la cara en el juicio político, no solamente para efectos de algunos asambleístas que quieren que lo haga, sino para el resto de, si es que no se llega a la institución, el resto del futuro de su gobierno como imagen. Él tiene que enfrentar el juicio. No puede seguir, vamos a decirlo así, escondiéndose de todo lo que ha sucedido. Fíjense el texto de la resolución donde se hace afirmaciones expresas, para mí un error estratégico de los que acusan, pero se hace afirmación de que hay evidencias de desvío, distracción de fondos, etcétera. Él no puede quedarse callado. Ahora, el presidente va a tener que controlar su discurso también, ¿no? Tienen que manejar los sentimientos que pueda tener el presidente, porque tiene que ser muy inteligente en cómo se plantea, cómo plantea ese discurso. Para mí tiene que ser un discurso de estadista, no de venganza. Correcto. Un discurso a un nivel pues muy político, jurídico, para que pueda tener muy buena presencia ese día. Me resulta de mucha importancia. Pero hay una parte que dice el ministro Cucalón que el presidente le da una respuesta al país. Yo estoy convencido que el presidente tiene que ir. Ya tenía que ir antes y tiene que ir hoy. Y hoy sí está obligado, más allá que la ley orgánica de la función legislativa no establece una sanción. Y Carlos nos dice, efectivamente, tiene que ir. Lectura de Héctor Muñoz sobre este anuncio de Henry Cucalón. Legitima absolutamente todo lo que pasó ayer en Asamblea, por un lado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cucalón, más allá de que es mi amigo, me parece que es un gran ministro de gobierno. La verdad creo que esto le faltaba al gobierno del presidente Lasso hace mucho tiempo, y me parece que es una actitud inteligente y que va en consonancia con lo que decía el mismo presidente en el 2018. Quiero leer un tuit de él del 9 de enero del 2018. Decía: el juicio político a Jorge Glass debe continuar. La Comisión de Fiscalización no tiene ningún derecho de bloquearlo. Ellos solo deben emitir su informe y debe ser el Pleno de la Asamblea Nacional quien decida. Debe estar a la altura de las circunstancias y el juicio debe continuar. Entonces, yo creo que aquí... Esto dijo Lasso hace 5 años. Eso dijo Lasso el 9 de enero del 2018. Claro, fue sobre el juicio político de Jorge Glass, que había sido avalado por la Corte Constitucional, pero que no se efectuó porque Glass ya había perdido el cargo. Y en donde la postura de Cucalón siempre fue, evidentemente, a favor haya del juicio político, como la gran mayoría de nosotros que queríamos que esto se dé. Entonces, yo creo que para ser bastante sensatos con lo que está pasando ahora, con lo que pasó antes, me parece que es importante. Además, me parece que el mensaje que se da con esto también es interesante. Ojalá el presidente esté a la altura y tenga el fuste necesario para poder manejar el juicio político. Y también creo que toda la estrategia de esto, por fin, le dejaron, desde mi punto de vista, que sea Cucalón quien lo haga. No sé si es que algunos, los que estamos en el círculo rojo y seguimos este tema, pero el presidente prácticamente lo callaron. Le dijeron: no digas nada, no salgas, no hagas nada, nosotros nos encargamos. Eventualmente, porque, justamente lo que decía Carlos, las actitudes del presidente muchas veces le hacen mucho más complicado el trabajo al mismo Cucalón. Porque cada que sale o salía en las entrevistas, rompía y dinamitaba todos los puentes que le quedaban. Ojalá tengan una muy buena estrategia, pese a que yo creo que el presidente no es ni Kennedy ni Obama, y ni siquiera, digamos, el último juicio político importante que tuvimos el de Alberto Dajic. Yo recordaba, fue el primer juicio político que cubrí, y no se puede negar que Dajic fue un orador, pero hubo tremendo. Un temblor en la mitad. Tremendo. Y él lo utilizó desde su discurso, desde su speech a su favor. Fue una locura. Y terminó rompiendo efectivamente en ese momento a los roldosistas del Partido Social Cristiano, claro. Y evidentemente no hubo los votos. Ojalá... Y ojo, el pre era interpelante con Santiago Bucaram Ortiz, y finalmente se abstuvieron. Así es. Entonces, esa participación fue una cosa de locos. Yo no sé si es que... Ojalá lo preparen bien al presidente. Creo que tiene buenos abogados alrededor. Creo que se puede hacer un tema interesante, y ojalá, la verdad, no la riegue para sus intereses propios. De nuevo, yo estoy casi seguro que no van a haber los votos para el día final del juicio, a menos de que llegue a pasar algo extraordinario. Acá le envío un abrazo a mi amigo Nahuel Mendoza. Me dice: todos queremos que vaya el presidente, ojalá no se lastime el otro pie.
Digamos, dentro de un chascarrillo nomás. A ver, yo pregunto y les pregunto a mis panelistas, a mis invitados, y empiezo con Gaby. Si con esto, porque en medio de todo esto se sigue hablando de este fantasma permanentemente presente, que es la capacidad constitucional del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional y aplicar el mecanismo de la denominada muerte cruzada. Hay quienes como mi oyente Nahuel dicen, estoy convencido de que va a haber muerte cruzada, pero yo no sé qué tan factible sea esto cuando le acabo de escuchar al ministro, le acabamos de escuchar y el ministro le dice, el presidente va a acudir a la Asamblea. Me da la impresión a mí, a priori, equivocarme, que está descartando ese mecanismo. Gabriela. Yo creo que no necesariamente. Creo que el tema de la muerte cruzada, como bien lo dije al inicio de la entrevista, es algo que sigue en mesa. Probablemente el cuándo era el mejor momento de aplicarlo también ha sido uno de los factores súper importantes. El presidente en algún momento dijo justamente que él, en caso de ser llamado a juicio, iba a ir al juicio justamente a defenderse, porque no tenía tampoco como nada que ocultar, ¿no es cierto? Entonces creo que está cumpliendo el procedimiento que debe hacer en función de si no tengo, ¿no es cierto?, nada que ocultar, debo ir a esta parte de comparecencia más allá de las declaraciones del ministro Cucalón. Ahora, el tema de la muerte cruzada también preguntémonos cuándo debió haber sido el mejor momento. Probablemente quizá le habría leído mejor si es que habría hecho tal vez una muerte cruzada, no sé si al inicio de su mandato, para tener esta gobernabilidad, porque sabía a lo que entraba. Sabía que entraba probablemente a un espacio donde la Asamblea la iba a tener bastante fraccionada, ¿no es cierto? Donde no tenía un poder mayoritario dentro de la Asamblea. Entonces, preguntarnos también ese cuándo, creo que era importante. No creo que sea ahora, como digo, un tema descartado per se. Pero probablemente va a esperar hasta el final del juicio político y en caso de que sea negativo, tomarlo como esta carta ya final, porque es una medida extrema, justamente el tema de la muerte cruzada. Y solo tal vez para complementar un poco también lo que nos comentaba Henry hace un momento, creo que lo que le ha jugado en contra también y que va a ser un momento crucial cuando vaya el presidente es que no ha habido esta diversificación per se de personajes, ¿no? Está tan quemada justamente la imagen política del presidente hoy en día que la pérdida de credibilidad es extrema, es bastante grande. Entonces, justamente esta diversificación de actores podría ayudarle en caso de que no se llegue a dar el juicio político, digamos, de forma negativa para el presidente, ¿no? En caso de que pueda seguir con su mandato. Pero no creo que deberíamos descartar esta ficha de la muerte cruzada. ¿Usted cree que esa ficha, Carlos de Tomaso, sigue vigente, más allá de que, claro, no es que el presidente puede, porque sí, firmar el decreto disolviendo la Asamblea? Es decir, el artículo 148 de la Constitución establece causales específicas y para este caso que nos ocupa, para el uno dice arrogación de funciones previo dictamen de la Corte Constitucional. No es el caso, la Asamblea no se ha arrogado funciones del Ejecutivo. El otro dice, o por obstrucción sistemática del Plan Nacional de Desarrollo. Creo que eso es muy discutible porque, digamos, de los proyectos que ha enviado el presidente a la Asamblea en realidad, y tratando de ser lo más riguroso posible, solo le ha negado uno, que es el proyecto de ley de inversiones. La ley de comunicación le aprobó con cambios y finalmente el presidente tuvo capacidad de veto. Pero es que la Asamblea le ha negado todo. Así que eso creo que también es discutible. Y lo tercero, grave crisis política y conmoción interna, que algunos dicen eso podría apelar, pero no sé si ese es el escenario. Carlos de Tomaso. Fabricio, la muerte cruzada, como usted dice, no es de libre ocurrencia. Tiene causas y causas dificilísimas de motivar y sustentar. Peor aún, a puertas de una votación de juicio político, porque mientras más se acerca el día de la votación, más sospecha hay de que si usas la figura es usándola, desviándola a una causa que no existe en la Constitución. No existe en la Constitución la causa de muerte cruzada porque me van a votar en un juicio político. La conmoción social que usted dice y la crisis política no son causas que simplemente se expresan. La Corte en más de X fallos ha dicho que son causas que tienen que probarse. Tiene que probarse una situación donde gravemente estén afectados derechos de las personas, como por ejemplo, como cuando sucedió en uno de los paros indígenas, pues la Corte ha dicho que tiene que ser, además, pues las pruebas con reportes de prensa, que tiene que ser evidente la conmoción que impida ejercer la vida diaria
a los ciudadanos, les pregunto, ¿estamos en esa situación? Pues no estamos en esa situación y por ende, si el presidente la llega a usar, yo les aseguro que en menos de 10 días esa muerte cruzada se cae en un control posterior de la Corte Constitucional. Para mí sería un error tremendo porque en el momento que haces una muerte cruzada y la Corte Constitucional te la tumba, regresa a la Asamblea, ya no tienes eso y no tengan duda que la Asamblea iba a tener pues más de 120 votos, ¿no es cierto?, en contra del presidente. Para mí sería un error craso. El momento, como decía Gaby, para haber aplicado la muerte cruzada, si la quería usar, era antes de saber si iba a haber juicio, es decir, antes del dictamen de la Corte, porque después del dictamen de la Corte, el grado de sospecha de que usas la figura para un fin no constitucionalmente previsto es altísimo. Entonces, desde mi óptica, sería un error, no hay causa, no hay causal, y por ende eso, si lo llega a usar, fácilmente se va a caer en la Corte Constitucional. Acá me dice mi colega Andrés Relich, lo que dice Carlos de Tomaso, casi efecto Pedro Castillo, Carlos, lo que pasó en Perú. Efectivamente, es que las reglas son las reglas para todos, así como nosotros decimos que hay reglas o había causas para el juicio político, hay causas para la muerte cruzada. Y esa misma rigidez que pedimos para lo uno, no podemos ser incoherentes y no pedirlo para lo otro. La Corte va a mirar con los mismos ojos. Mire usted que ni siquiera han podido sostener estados de excepción bajo esas causas de conmoción interna. La Corte le ha tumbado ya más de 4 declaratorias de estados de excepción por no poder probar las circunstancias. Y en este caso estamos hablando de una circunstancia que elimina una función del Estado. Es decir, que tiene que ser contundente, o debería ser contundente la motivación, y estando a 3 días de que haya una votación para sacarte, pues el grado de sospecha, como digo, de desvío de poder es enorme. Correcto. Me queda un poquito más de 5 minutos para ir cerrando este panel tan interesante, que cómo se va el tiempo, pero a ver, de aquí, digamos, yo hablaba con la audiencia en la primera parte de este espacio de lo que existe como previsión, no confirmada. Presidente de la Asamblea Nacional convocaría sesión entre viernes y sábado para el lunes. Esa es la idea. Y ojo que el domingo hay renovación de autoridades legislativas. La sesión sería lunes y martes, va a ser una sesión larga porque el presidente tiene que acudir, tiene 3 horas para intervenir, los solicitantes deben designar 2 interpelantes, tienen 2 horas para intervenir, luego viene una réplica de 1 hora cada uno y luego se abre el debate donde no tengo dudas que todo el mundo va a querer intervenir. Entonces ese debate capaz que toma 2 días. Se cerraría el martes y se convocaría para el viernes 19 a la sesión de votación, ya cerrado el debate de la moción de censura de institución, eso dice la norma. ¿Cómo ve el escenario de cara a lo que se viene, Héctor Muñoz? Porque, claro, otra vez, volvemos a la génesis de este diálogo. 88, unos dicen faltan solo 4, otros dicen no tienen los votos para destituir a Lazo, y en medio de todo esto hay presunciones de movimientos políticos, de compra de conciencias, dicen algunos, cosa no comprobada, pero hay muchas presunciones en este sentido. Y claro, esto que yo sí creo que termina siendo una moneda de cambio, que es la elección de autoridades legislativas. Usted elige presidente, vicepresidentes, integra el CAL, distribuye las comisiones legislativas, o sea, tiene que reorganizarlas y dentro de las comisiones usted tiene que elegir presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta, y esto siempre está atado a una negociación política. Héctor Muñoz. Y otras dignidades que también están alrededor, que son temas internacionales, como temas de parlatino, etcétera, que pueden ser muy atractivos para algunos asambleístas. A ver, yo podría anticipar que le veo muy complicado que llegue a haber los votos para el final de este juicio político. Algunas cuestiones de alrededor. Quisiera saber quién va a ser el otro interpelante. No sé si es que va a ser Torres, no sé si va a ser Zapata, no sé cuál va a ser el otro interpelante por parte del Partido Social Cristiano. Entiendo que Veloz seguramente será por parte del sí, yo no tengo dudas que ella sea una de las interpelantes. El segundo para mí es un incógnito. Y si es que, porque no es atractivo, porque es un juicio que yo creo que se va a terminar cayendo, y cuando es atractivo esto es cuando uno le va a dar palestra cuando sabe que va a ganar. De lo contrario, a uno eventualmente puede poner un freno de mano. Si es que yo fuese gobierno, si yo fuese Cucalón, de verdad, yo estaría ahorita preocupado en lo que va a pasar el domingo. ¿Por qué? Porque desde el inteligente criterio que lo dijo Gabriela en su primera intervención es ¿qué es lo que va a pasar después? El presidente tiene que pensar en cuál va a ser la gobernabilidad que va a tener después de que se acabe este proceso de juicio político.
Y el gobierno tiene que pensar que si es que vuelve a ser Saquicela, o sea, o si le reeligen a Saquicela, va a tener un tipo absolutamente incómodo que se detesta con el presidente manejando la primera función del Estado. Con lo cual, yo creo que lo inteligente por parte del gobierno es tratar a cualquier costa, evidentemente dentro del tema ético y moral, espero, que puedan romper la mayoría que se está haciendo y buscar a alguien que le pueda de verdad servir, no al gobierno, sino al país. Porque lo que yo quiero como ciudadano, y yo creo que la gran mayoría quiere, es que se puedan articular las acciones para que se puedan solventar los problemas principales que tenemos en el Ecuador. Y no solamente la relación ejecutivo-legislativo, sino también con las otras entidades del Estado. Hay que buscar una persona que sea justamente esa articuladora o ese articulador para que el país pueda mejorar. Si es que algo de responsabilidad tiene de verdad el gobierno, más allá de nuevo, de tratar de quitarle asambleístas al Partido Social Cristiano, debería pensar en quién puede ser una pieza clave para que se pueda llegar de nuevo a solventar las necesidades mayores que tiene el gobierno. Si es que el presidente termina y sale, digamos, ileso en este proceso de juicio político, el tema de la gobernabilidad se le viene muy complejo. Sí, se le puede a las calles, la asamblea igual, con Saquicela y etcétera. ¿Qué le ha dado Saquicela al país? Los niveles de aceptación bajísimos, yo creo que también es por la responsabilidad de quien está ahí de presidente. Analicemos cuál es la producción legislativa que tiene la asamblea. Tienen una agenda legislativa, esa agenda legislativa tiene que construirse en conjunto. Eso es lo que queremos la mayoría de ciudadanos. Esto del juicio político a muy pocos les interesa. Lo que les interesa es que se tengan soluciones en el tema de la inseguridad, por ejemplo, en el tema de empleo, la gente no tiene que comer. Entonces yo creo que eso es lo que deberían ahorita ponerse a pensar todas las autoridades del Estado, no solamente el gobierno. Intervención final con una reflexión sobre lo que acaba de decir Héctor Muñoz. Gabriela Guerrero. Concuerdo con muchísimas cosas justamente que nos menciona Héctor, ¿no? Creo que si es que en este momento no pensamos también en ¿cuál es el rol principal que debería tener el legislativo? Porque parece que nos hemos quedado solamente con este tema del juicio político y dejamos de lado las necesidades principales que tiene ahorita el Estado. Tanto nos hemos marcado, ¿no es cierto?, desde la Asamblea a que se haga este tema, que los temas prioritarios en materia de seguridad, por ejemplo, están completamente abandonados. Entonces, también preguntarnos cuál es el direccionamiento per se de la Asamblea más allá del juicio político, cuál es el rol o cuál es la finalidad que van a tener en lo que resta de gobierno en este sentido. Y, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en tratar de ver una persona que sea mucho más neutral también en la parte de la presidencia de la Asamblea, ¿no? Pero que justamente que se haga una reelección ahorita procede a que siga habiendo este separatismo fuerte. Y lo que tenemos que ahorita pensar también es cómo vamos a unificar esta parte del Estado. Cada vez estamos más fragmentados, no solo en temas políticos, en temas sociales, como lo venimos viendo. Varias declaraciones de asambleístas que han dicho también que en caso, por ejemplo, que se dé la muerte cruzada, van a salir a las calles a movilizaciones porque no están de acuerdo. Entonces ahí también tenemos un mensaje más allá de, si es que no se llega a tener un juicio político, ¿no es cierto?, que permita la salida del Ejecutivo, entonces vamos a seguir protestando en las calles para que sí lo haga. Entonces, ¿hasta qué momento tenemos justamente un mecanismo basado en la Constitución o si es que esto va mucho más allá de eso? Entonces, pensemos también esta parte reflexiva de la finalidad per se de por qué estamos haciendo esto y el momento político que esto conlleva en conjunto. Carlos de Tomaso. Yo me voy a distanciar un poquito de esta parte, con Gabriel y Héctor. Para mí, 100% de atención del gobierno tiene que estar primero en la comparecencia de él al Pleno. 100% de preocupación de lo que el presidente diga, cómo lo dice y a quién se lo dice. Número 2, 100% de preocupación de la votación. En política los votos se cuentan después de votar, no antes. Y si estás ayer, o se ha logrado ayer una votación de 88 votos, mucho más cerca incluso de la última intento de sacarlo, pues tu atención tiene que estar 100% en la estrategia política para tratar de consolidar los votos que tienes. De aquí a una semana es una distancia enorme, ¿no? No es que estamos a 2 días, estamos a más de una semana de la votación. Tu 100% de dedicación tiene que estar en salvar. Luego de que te salves, hablemos de la gobernabilidad de Saquicela, tienes que salvarte. Y para salvarte necesitas poner a tu gente, ese bloque de creo ha sido pues
para mí, inerte en este juicio político. Tiene que ponerse pues a mover toda la estrategia e incluso estar listo para la inmediata presentación de una demanda. Si es que se llega a la destitución ante la Corte, esa demanda tiene que estar lista. Recordemos algo, en el último día de la práctica de pruebas, todos los comparecientes que fueron de abogados expertos, Edgar Negra lo que hizo fue asegurar que todos digan que la garantía de la motivación se aplica a la resolución final del juicio político. Es decir que, pese a todo lo que ha pasado, si quieren pues tener legitimidad en esa resolución final, tienen que motivarla, y va a ser muy difícil que la puedan motivar con las pruebas que se tiene. Entonces, yo tengo claro que la defensa del presidente va a estar lista para acudir a la Corte, y recordemos algo: en todas las acciones que tiene de posibilidad el presidente de presentar, esas acciones tienen medida cautelar de suspensión. Es decir, que la Corte en primera providencia pudiera suspender el acto de destitución hasta que pueda analizar el tema, y desde mi óptica la batalla jurídica no termina el día de la votación, sino va a continuar después, sea por el lado que sea. Correcto. Carlos de Tomaso, gracias por haberse conectado. Gabriela Guerrero, igualmente gracias. Valiosísimos criterios. Héctor Muñoz, que nos ha acompañado acá en la cabina. Muchas gracias a nuestros invitados. Interesantísima tertulia hoy, hablando, un poquito comentando lo que ayer pasó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.